en cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor. Sensibiliza, Padre, el corazón para poder recibir el consejo de tu palabra, Señor. Recordarnos algunas cosas, hacernos ver otras y reafirmarnos en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. A ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos amados de la Iglesia de Jesucristo, Hermandad Cristiana en Aragón. ¿No estamos listos ya? Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Estábamos antes de iniciar el tiempo del culto conversando respecto a ciertas situaciones que se han venido presentando, pruebas. Pero, hermano, a veces uno tiene que vivir la palabra, a veces uno tiene que experimentar cosas para entender precisamente la palabra. Y antes de iniciar el tema que vamos a tratar con ayuda del Señor, esta mañana o esta tarde ya, quisiera que diéramos lectura al libro de Santiago. Y vamos a leer 4 versículos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué les decía que a veces tiene que uno experimentar la palabra? Hermano, han pasado muchas cosas en la vida de la congregación. Y yo me preguntaba ese rato que estábamos en el tiempo de alabanza, yo tengo gozo en mi corazón. Y yo decía, cosa rara, ¿no? Cosa rara porque de alguna manera la lógica humana sería que estuviéramos tristes, preocupados. Sin embargo, tengo paz en mi corazón. Y yo el otro día siempre me recuerdo que a mis hijas, cuando tenían alguna situación, yo les decía, hija, con riesgo, porque uno se atreve a decirle a los hijos algo, pero dice, hija, no te preocupes, todo está bien, todo va a estar bien. Y decía, todo va a estar bien porque Dios está con nosotros. Y entonces en eso siempre me apoyaba, y a lo mejor no era tanta la certeza mía, pero a lo mejor lo dije con tanta certeza que mis hijos lo creían, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Y en esa manera enfrentábamos ciertas situaciones. Yo me pongo a pensar, hermanos, decíamos que tengo gozo y paz en mi corazón. Y yo decía, a pesar de todo lo que está pasando, pero ¿saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén, así es. Y porque la palabra es certera, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabemos que perfectos nunca vamos a ser, porque perfecto solo es el Señor. Sin embargo, hermano, yo creo que hay que mantenernos firmes. No hay que desfallecer en nuestra fe y tener la certeza de que Dios está con nosotros. Una de mis porciones de la palabra favoritas es: a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para mí. Entonces todo, hermano, aunque parecieran situaciones difíciles, enfermedades que se están presentando, situaciones familiares, cuestiones que estamos viviendo, pero hermanos, está pasando algo y eso es bueno. Amén, así es. Yo le decía a un hermano hace mucho tiempo, no te preocupes, si no pasa nada, es que no está pasando nada. Cuando pasa algo es que ya estamos impactando en algo. Hay algo que está sucediendo. El enemigo no está tranquilo. Hay gente que no le pasa nunca nada y dices, ¿por qué no le pasa nada si te buscan de Dios? Precisamente porque no buscan de Dios, están atrapados por el diablo, pues él los tiene tranquilos, ¿no? Y los hace creer que todo está bien y de esa manera viven. Entonces, hermano, espero que tú sientas lo mismo. También aquellos que nos escuchan en las diferentes formas, en las diferentes redes, yo creo que Dios nos habla en todo momento. Entonces dice la palabra que tengamos
aún Amén. en las pruebas. Amén. Eso integra nuestro corazón. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar el tema que vamos a abordar el día de hoy con el Dios del Espíritu Santo. Vamos a ver Filipenses, hermanos, por favor. Filipenses, capítulo 2. Hemos estado tratando en los días domingos el general tema de la salvación, y hemos tratado algunos diferentes puntos del tema principal, que es la salvación. La semana pasada nuestro hermano Lalo nos habló del infierno. Mira qué tremendo, ¿no? Porque eso no es común. Yo incluso el otro día estaba viendo el video y le vi el título, ¿no? El infierno. Y a veces uno, pues no es fácil ni de oír ni de hablar del infierno, pero hay que hablar. Y la semana pasada se habló del infierno a través de nuestro hermano Lalo. Entonces, qué importante es que nosotros dimensionemos esto. Pero bueno, ¿por qué era importante saber las consecuencias de nuestros actos? Estaba oyendo a una persona que estaba diciendo, ¿no? Y muy maduro, porque dijo, cada que yo hago algo, sé las consecuencias. Y ahora sí lo hago, ¿no? Aquí el problema es que a veces, hermanos, no dimensionamos las consecuencias. A veces estamos pecando y no dimensionamos las consecuencias. ¿Por qué? Porque no hablamos del infierno, porque no hablamos de la ira de Dios, porque a veces con tal de tener contenta a los hermanos, pues les hablas cosas bonitas, ¿no? Las promesas de Dios, que el dicho sea de paso, hay muchas. El amor de Dios, la misericordia de Dios es inmensa, pero tenemos que hablar de las cosas confrontantes en nuestra vida como cristianos. Es importante, porque si nosotros no dimensionamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es precisamente el tema que vamos a tratar. Lo hemos titulado Vuestra Salvación. Y vamos a leer, para darle contexto, el versículo que vamos a tratar de forma de más énfasis es el 12, pero quisiera que leyéramos a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces dijimos que el título de lo que vamos a hablar hoy es vuestra salvación. Amén. Pero es importante entender o recordar cómo empezó a suceder todo, ¿eh? Dios tenía un plan redentor para cada uno de nosotros. Después de esa naturaleza pecaminosa, siempre dicen que la iglesia tradicional habla de pecado original, ¿no? Incluso hasta canciones hay de pecado original. Pero ¿qué tenemos? La naturaleza, heredamos la naturaleza pecaminosa. Y había un plan, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 5, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios mismo, baja, se hace uno con nosotros, se encarna, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No solamente vino como un hombre, sino vino como siervo, que son características diferentes. No vino a ser servido, vino a servir. Mira, el Dios de la gloria, el Dios poderoso, en lugar de venir a reinar como rey,
para que todos estuviéramos adorando, vino a servirnos. Mira, desde ahí se ve lo magnífico y lo grandioso que es nuestro Dios. Sino que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? Al Padre. El Señor siempre que te pide y me pide algo, hermanos, porque Él ya lo hizo. Nunca te pide algo que Él no haya hecho. Te pide obediencia, Él la hizo. ¿Y obediencia a qué? A su muerte. Y por amor al Padre y por amor a ti y a mí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes deben doblar rodillas ante el Señor? Todos, todos, porque Él es el creador de todo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A veces esto resulta complicado entenderlo, hermano, porque no se ha estudiado fundamentos que nosotros ya hemos estado estudiando. La Trinidad de Dios, hemos estudiado la omnipresencia de Dios, los atributos de Dios. Fue tan determinante estudiarlos porque ahora todo ya es más claro. Cuando tú enseñas a alguien, o tú le explicas a alguien, o tú platicas con alguien de una materia que se maneja de la manera normal, pues es más fácil. Pero hay cosas que tú le dices, no, pues sí está bien, ¿no? Pero no hay nada más hermoso que entender la palabra, entender lo que Dios quiere que entiendas, ¿no? Y lo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo, ¿verdad? Está diciendo, cuida tu salvación, vuestra salvación. Hermano, el tema de la salvación, aunque se ha hablado mucho, yo creo que no lo hemos dimensionado, porque es la base de todo. Si tú y yo no fuéramos salvos, no habría nada. El plan redentor del Señor en venir a darnos salvación a través de su Hijo es lo más grandioso que puede haber. Y a veces no lo dimensionamos. Hemos estado estudiando de qué nos salvó, cómo fue su salvación, todos esos puntos los hemos estado tratando. Pero yo creo que no le hemos dado el enfoque extraordinario que hay. El tema de la salvación no es un tema que llame mucho la atención. En cambio, hoy es que van a hablar de los 7 espíritus de Dios y cosas así, o los gigantes y todo ese tipo de cosas, y la gente le llama la atención, ¿verdad? Temas de escatología y quieren saber, pero el tema de la salvación se hace tan común. Y es el tema más importante. Y tú puedes decir, bueno, y práctico, es práctico. Es el tema más importante y el más práctico. Porque nosotros tenemos que trabajar para eso. Tenemos que entender lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Qué somos, hermano? Dice en la palabra, ¿qué es el hombre para que el Señor haya puesto sus ojos en ti y en mí? Porque yo siempre digo que no fuimos hechos en serie, hermano. Las mujeres lo saben más, ¿verdad? Hacen un vestido, como 1000 vestidos, son baratos, ¿verdad? Bueno, en su proporción, y depende de dónde lo compres, ¿no? Pero cuando haces un vestido solamente, o sea, un vestido y se rompe el molde, ¿no? Ese vestido es carísimo, porque fue tratado de manera, los botones a mano y no sé qué tantas cosas, ¿no? Así fuimos hechos tú y yo, hermano. No fuimos hechos en serie. Por eso nadie es igual. Dice por ahí que tenemos gemelos, ¿verdad? Yo creo que no. A lo mejor de repente se puede parecer, ¿verdad? Pero iguales, no. Por eso las huellas digitales no son iguales. Mira qué detalle tan hermoso del Señor. Hacernos a cada uno de manera diferente. Es importante valorar. Entonces decíamos, la salvación no representa una doctrina muy profunda o sublime, ¿verdad? Que por su complejidad nos dejaría perplejos, ¿no? Como cuando se habla de escatología así muy profunda. Pero es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo en esta mañana, que ya lo hicimos, pero lo volvemos a hacer,
que nos sensibilice el corazón, hermano, para que entendamos el gran amor, la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. El Padre al dar al Hijo y el Hijo al dar su vida por ti y por mí. Y no da su vida nada más porque así, ¿verdad? Sino el gran holocausto, el gran sacrificio que llevó a cabo. Yo siempre, a mí me llama la atención algo muy tremendo, hermano. El haber sido, el venir por alguien a salvarlo y que ese alguien sea el que mismo que te juzgue, ¿no? Recordemos cuando está con Poncio Pilato, ¿va? Esa escena. Y dice Poncio Pilato, ¿va? Que también tuvo su grado de responsabilidad. Muchas veces me lavo las manos, ¿no? Pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Pero bueno, y dice, ¿qué quieren que haga con este hombre? ¿Y qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. Y después de haber hecho tantos milagros, después de haber hecho tanto por la gente que estaba ahí, porque ellos mismos fueron los que lo condenaron, ¿no? Sin embargo, el Señor se mantuvo firme. No obstante de pruebas, no obstante de situaciones difíciles, no obstante de haber sido vituperiado, burlado, desnudado. Por lo menos en ese tiempo, hermano, el ser desnudado es el peor ridículo que había. Los tiempos han cambiado tanto, tanto. Dice la palabra que llegan los tiempos en que a lo bueno se llamaría malo y a lo malo se llamaría bueno. Yo digo, si el peor ridículo es ser desnudado, me llama la atención, luego hay marchas en el Zócalo y se desnudan por su propia voluntad. Dime si no se cumple la palabra. Qué tremendo, ¿eh? Ok, entonces, hablemos de la salvación. La salvación es una palabra que no entendida en su plenitud y no dimensionada en su importancia. Se ha hablado de la salvación, a veces está de un tema tan común que ya no se le da el peso que debe de tener. La salvación contiene la liberación de la culpa de nuestros pecados pasados. No sé, cada uno de nosotros tiene un caso muy particular. Algunos conocieron al Señor desde niños, ¿no? Algunos conocimos ya grandes. Pero de cualquier manera y en diferentes historias tenemos cosas que no han sido agradables a Dios. Hemos ofendido a Dios. Hemos hecho cosas que no son agradables a Él. Y por eso, hermano, es importante que nosotros digamos, ya pasé, ya soy una nueva criatura, ¿verdad? Por eso a veces recordar tu pasado, a veces cuando estás compartiendo la palabra le dices, bueno, es que yo era esto, yo era lo otro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces lo platicas como si te enorgullecieras, ¿no? Tampoco creo que debe ser algo que te lastime. Pero si no lo puedes hacer con la naturalidad correcta, como una forma de ejemplificar o de edificar, mejor no lo muevas, ¿no? Porque recordemos que entonces eso ya lo ha perdonado el Señor. La salvación contiene la supresión de transgresiones pasadas. Cuando el Señor te manda hacer algo, hermano, de manera directa, y tú desobedeces, eso se llama transgresión. Hay pecados que suceden, ¿verdad? Pero cuando Dios te manda hacer algo y no lo haces, o te manda que no lo hagas y lo haces, eso se llama transgredir. Quiere decir que la transgresión tiene un grado un poco más elevado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién transgredió? Adán y Eva. Porque había una orden directa. A Eva se le dijo, no comas de ese árbol. Entonces puede ser para ti, no comas de ese árbol. Y fue lo que hicieron. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues que yo nunca he tenido una orden directa de Dios. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice la palabra que cuando te sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. Hay cosas que son lógicas, pero hay veces que tenemos el privilegio que Dios nos habla en nuestro corazón y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y ahora sí no lo hacemos. Eso es transgredir. Amén. Entonces, dice, es la absolución de la criminalidad.
La salvación es la absolución de la criminalidad. Y tú dices, ah, pues yo soy criminal, o yo he sido criminal. ¿Sí? Dice la palabra que el que habla de un hermano mal, lo está matando. ¿No? Dice la palabra que el que adultera con su vista, con su mente, está adulterando, ¿no? También es un delito. Hay veces que ha ganado la visión y ha defraudado, ha robado. Hay veces que has defraudado a alguien. Y si te pones a analizar, seguramente que sí. Hay gente que ha confiado en ti y a veces hemos fallado. Por eso tenemos que tener misericordia, ¿verdad? Porque a veces estamos de un lado y a veces del otro. A veces a nosotros nos fallan, ¿no? Y nos indignamos y todo. Y si te pones a hacer un recordatorio, tú también has fallado. Por eso tenemos que tener misericordia. Entendiendo la misericordia como amar lo que no merece ser amado. Amén. Porque amar lo que merece ser amado, pues eso cualquiera lo hace, ¿no? Ok. Luego dice la exoneración de culpabilidad. Mira qué tremendo. Nosotros hemos sido culpables. Sin embargo, a través de la salvación, nosotros alcanzamos, fíjate, el grado ya de inculpabilidad. Quiere decir que hemos sido perdonados. Todo aquello que tú arrastras, todo aquel mal pensamiento, toda aquella cosa que te avergüenzas, quítalo de tu mente. ¿Por qué? Porque ya lo perdonó el Señor. Y te digo una cosa más tremenda, porque hay gente que no te lo perdona. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que más nos importa? Que nos lo perdone el Señor. Ahora, Dios no lo perdonó de gratis. Todo lo que estamos platicando no lo perdonó de gratis. Hubo un precio, y el precio es la sangre de Cristo. Hubo un precio que se tuvo que pagar, un gran precio, algo enorme. Y fue pagado por ti y por mí. Amén. La liberación del poder del pecado. Hemos sido liberados del poder del pecado. ¿Quiere decir que tú y yo ya no pecamos? No. Dice el apóstol Pablo, mientras es en esta carne pecaminosa, pues sigues pecando, seguimos pecando. Pero ya no practicamos el pecado. Ya no maquinamos el pecado. Por ahí hay alguien que nos recuerda, eso que estás haciendo está mal. A veces somos necios y ahí vamos, ¿no? Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? ¿Hiciste ahí? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? La perdonó, ¿no? Dijo, vete, nadie te encontró culpable, nadie arrojó la piedra. Y que le dijo, vete y sigue pecando. Vete y no peques más. Pero no hay ese cambio, hermano, y eso es lo que tenemos que trabajar en nosotros, de ser inconstantes, de que volvemos a caer en lo mismo. Platicamos hoy y estamos trabajando en nosotros y a lo mejor logramos un tiempo dejar de pecar en esa área que nos está fallando, ¿no? Y resulta que volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? No hay una verdadera conversión. No hay una verdadera conversión y dejamos de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso dice siempre, cuando tengas una situación difícil, voltea a ver la cruz. Recuerda que el Señor dio la vida por ti y por mí. Cuando estés a punto de pecar, de hacer algo que es incorrecto, voltea a ver la cruz. Para que recuerdes lo que el Señor hizo por ti y por mí. Venimos de una naturaleza, dijimos, caída. Y tenemos que luchar contra eso. El Señor quiere rescatarnos de ahí. Y si no hablamos verdaderamente de las consecuencias que puede haber en nuestra vida si no caminamos correctamente, entonces vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Yo no te digo que a partir de que ahorita platiquemos todo va a ser diferente, pero hay un proceso que hay que seguir adelante. Pero si sigues igual, o en lugar de dar un paso adelante, das 2 para atrás, y no pasas de esto, o peor tantito, estás aquí, estás de un lado del mundo y del otro lado estás viviendo de la carne y espiritualmente, ¿no?
en ratos y en ratos. Te la avientas viviendo en la carne de lunes a viernes, a sábado, y el domingo te metes al espíritu, ¿no? El domingo te pones la máscara del santo y el lunes ya te pones la de Blue Demon. A ver, ¿cómo está eso? O del mil máscara, ¿no? O de tinieblas. O del tinieblas. Se ve que la hermana conoce de lucha. Es que he luchado mucho. Deberíamos, dice la palabra, que no solamente no debemos de pecar, debemos de aborrecer el pecado. Sí. Por ponerte un ejemplo, ¿no? aunque sería ahí ver lo de, por ejemplo, lo del cigarro, ¿no? No entramos en ese tema, pero, por ejemplo, no solamente debías dejar de fumar, sino aborrecer el cigarro. Claro. No solamente deberías de dejar de murmurar, sino inmediatamente que ahí esté murmurando, retirarte, no involucrarte. Siempre pongo el ejemplo de las, dice que son tres barreras. Unos dicen que Aristóteles, otros dicen que es Sócrates, ¿no? Para cuando te platiquen algo. Dice que lo que te platiquen debe de ser bueno, debe de ser cierto y debe ser necesario. Si pasas tres barreras, escucha lo que te van a platicar. Bueno, cierto y necesario. Si te vienen a platicar una persona, ¿es necesario? Si te vienen a platicar un chisme, pues no es verdad. Pues hay que tener cuidado que oímos, ¿no? Porque así como cuando ves algo, empieza tu mente a crear, a maquinar un pecado, pues también con el oído. Cuando se oye algo, tú ya empiezas a predisponerte. Muchas veces alguien tiene un concepto de una persona y quiere trasladarte ese mismo concepto. Siempre hay que dar oportunidad, hermano. En derecho se llama derecho de audiencia, saber escuchar. Si alguien vino y me habló mal de una persona, pero si fue necesario hablarme, pues voy y lo confronto, ¿va? Y lo escucho, porque cada quien tiene sus versiones. Yo digo que siempre hay tres versiones, ¿verdad? La verdad de uno, la verdad de otro y lo que es verdad. Entonces, pero cuando tú oyes a las dos partes, entonces ya puedes tener un criterio, ¿no? Es parte de cuidar nuestra integridad también espiritual y emocional, porque eso te causa problemas a la larga. Amén. Bueno, entonces, los hijos de Dios, hermano, debemos ser libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Un día me estaba riendo porque vi un letrero que decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y abajo decía, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero bueno, así es esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ser libres, hermano? Porque entonces, si nosotros no somos libres a través de la palabra, quiere decir que estamos esclavizados a algo. Y estamos esclavizados a algún pecado. Porque es donde nos rescató el Señor. El Señor nos salvó. Y de una de las cosas que nos salvó, que estamos hablando, es de qué? Del pecado, del poder del pecado, ¿no? Dijimos. El pecado ya no debe tener dominio sobre nosotros. Ahora, hay áreas que cada uno de nosotros tiene seguro. Si ahorita me pongo a preguntarles, cada uno te aseguro que algunos nos repiten, ¿va? Pero de diferente manera tenemos áreas que no hemos podido entregar al Señor. Así es. Dicho sea de paso, ¿sabes por qué no podemos? Porque la amamos ese pecado. Porque nos causa gozo, porque satisface nuestra carne y por eso cuesta trabajo. Porque no somos honestos. Y porque, lo principal, y porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, no somos nada sin el poder de Dios. Si tú quieres ser paciente, no lo vas a lograr si no tienes a Dios en tu vida. Si tú quieres ser comprensivo, no lo vas a lograr si no tienes a Dios en tu vida. Todas las cosas y las áreas en donde estamos lastimados, hermano, o que todavía nos está afectando, o que incluso nos gozamos y que amamos, tenemos que trabajar y entregarlo, ser honestos. Decirle, Dios, no puedo, Señor.
no puedo dejar esto, ayúdame, ayúdame. Y te digo una cosa, Dios te va a responder, seguro. Porque antes de fallarle a alguien, le estás fallando a Dios. Así es. Yo luego bromeo con mi esposa, ¿vale? Digo, ay, no te preocupes. Primero le fallaría a Dios, ¿no? Cualquier cosa, pues entonces, tú tranquila, ¿no? Tú tranquila y yo nervioso. Como dijeron un cierto personaje. Aquí nace entonces, hermano, una pregunta. ¿Qué tanto estamos seguros de ser salvos? La fórmula no es tan simple. Acepta al Señor como tu real y único Salvador, serás salvo. Pero esto debe ser genuino. Debe haber un arrepentimiento genuino. Si no es un arrepentimiento genuino, no hay una verdadera conversión. Un arrepentimiento genuino te lleva ¿a qué? A cambiar de actitud, a renovar tu mente, a cambiar tu forma de ser, a cambiar tu forma de hablar, a cambiar tu forma de juzgar. Porque ahora ya no juzgamos, ahora examinamos. La palabra dice, el que es espiritual todo lo juzga, ¿no? Pero ya estudiando la raíz, no se refiere a juzgar, condenar, se refiere a examinar. Quiere decir entonces que al que es espiritual, todo lo examina, no todo lo juzga. Entonces ahora tenemos que aprender a examinar. Esto pasó con el hermano, pues yo no lo estoy juzgando, pero estuvo mal. Entonces yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque luego nos recargamos en eso. Si el hermano lo hace, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? Hay un pequeño detalle, la salvación es personal. Si tú te sacas 5 en la escuela y volteas a ver a tu compañero y te dice que 4, que se sacó 4 y eso te da tranquilidad, pues estás mal, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que él también haya reprobado, no? Entonces también me preocupo por lo que debo de hacer yo y debo de saber examinar. Amén. Entonces, si somos salvos, quiere decir que hemos escapado a la condenación que hay. Hay algo muy importante de tomar en cuenta. Y este punto es importante y lo vamos a entender claramente porque ya estudiamos. La salvación incluye la liberación de la ira de Dios. Mira qué tremendo. Ahora, ¿por qué digo que lo entendemos? Porque ya estudiamos el atributo de la ira de Dios. Que la ira de Dios cayera sobre nosotros, hermano. Que la flecha acusadora o condenadora de Dios fuera hacia ti. Dios guarde, Dios guarde. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Entonces decíamos que no es una fórmula tan fácil, ¿verdad? Mira, vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan. Voy a tener mucho que no abrimos la Biblia. Juan 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta es esta: ¿hemos creído verdaderamente en el Señor? Creer en el Señor es creer en su palabra, y creer en el Señor es amarlo. Y amarlo, dice la palabra, quien me ama obedece mis mandamientos. Como dijéramos en derecho, a contrario sensu, si no lo amas, entonces no estás obedeciendo sus mandamientos. Si no estás obedeciendo los mandamientos, no estás amando a Dios. Y estamos mintiendo además. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar en nuestra vida, hermano, ya acá en
el caminar como cristianos. Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios y de repente fallamos. Pero cuando está cauterizado el corazón, sigues caminando. Dice, ya me desvié. Voy en el camino, me desvío tantito. Pero como está cauterizado el corazón, pues entonces sigues caminando mal. Cuando tienes de verdad una unión con el Espíritu Santo te recuerda y te regresas al camino. ¿Quiere decir entonces que te puedes desviar? Sí. Y comúnmente, hermano. No sé cuántas veces como cristianos pecamos al día. ¿No? El que diga que es santo, pues ahí está ya pecando, ¿no? Ya está mintiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una comunión con el Señor en el momento. Es más, cuando tú si sales en oración, estás expuesto al pecado. Desde que sales de tu casa, ya tienes tentaciones. ¿No? Una mujer, un hombre atractivo, no sé, cualquier cosa. Un amigo que te invita a muchas cosas, ¿no? La infinidad de pecados. Pero cuando tú te fortaleces en la oración, desde temprano, tú ya vas cubierto. Y te lo digo por propia experiencia, cuando no oramos estamos más expuestos. Así es. Porque el Señor, antes de empezar su ministerio, Él oraba. Dice la avanzada temprano yo te buscaré. Pero el Señor oraba, tenía un régimen de oración. Y lo vemos en el tiempo de su ministerio. Entonces, cuando Él salía, en ese momento no iba a sacar un demonio, se iba a poner a orar, ¿verdad? No lo hacía. ¿Qué hacía? Con autoridad lo sacaba. ¿Y qué es lo que le daba la autoridad? La comunión que tenía con Dios. Y esa es la comunión que tenemos que tener tú y yo. Si nosotros somos constantes en la oración, si nosotros somos obedientes a su palabra, tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, así dice la palabra. Y por lo tanto, Dios nos delega cierta autoridad para poder hacer cosas, para poder repeler el pecado. Porque, hermano, somos atacados. Yo de verdad oro por los jóvenes porque los jóvenes están siendo muy expuestos. Todavía no tenemos un grupo de jóvenes importantes, pero digo, el número, ¿no? El número. Pero yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Los jóvenes están siendo muy atacados. Y si tú le creas buenos cimientos a tus hijos, te aseguro que de gran van a recordar, ¿verdad? Así lo dice Josué. Tenemos que cimentar bien los principios de Dios en nuestros hijos. Amén. Bueno, entonces dice que estamos en 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si no has creído en Jesús, ya has sido condenado. No es el infierno solamente a lo que hay que temer. Estaba yo recordando el otro día algo que leí, me parece interesante. Le muestran a una persona cómo es el cielo y cómo es el infierno, ¿no? En una forma medio coloquial, ¿no? Entonces, son unos personajes, son como enanitos, pero con manos cortas, y están en una mesa grande, con un montón de comida. Y entonces, están los enanitos y con sus manos cortitas, y hay un montón de comida. Y entonces, lo que dice, mira, es el infierno. Y trataban de comer, pues no alcanzaban la comida por tener las manos cortitas. O sea, pareciera muy simple, pero el tener comida, tener hambre y no poderla comer, olvídate, ¿no? Y no alcanzaba. Y entonces lo lleva a otro lugar, a donde están personajes de la misma manera. Pero ¿sabes qué estaban haciendo? Uno le ayudaba al otro. Dice, mira, es el infierno y es el cielo. La actitud de las personas es lo que crea un lugar de ser el cielo y el infierno. Es una forma metafórica, pero si lo trasladas a una vida práctica, hermano, nosotros creamos infiernos en nuestras casas por egoísmo, por envidias. El egoísmo es una cosa tan tremenda
Por ejemplo, te voy a platicar algo simple. Cuando tú vas al baño, se acaba el papel, ¿no? Pues tú ya lo ocupaste, ¿no? Ya te sales. No dejas, viene la otra persona y pues tiene problemas porque no hay papel del baño. Eso es egoísmo. Pareciera simple, ¿no? Pero es egoísmo, porque no estás pensando en el otro, ese es el egoísmo. No es pensar en uno, no pensar en el otro. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, no hay papel, pero va a venir alguien, ¿no? Y es mi familia y lo amo. Entonces voy, saco el papel, le quito la envoltura y lo coloco. Lo mismo puede ser con el jabón, lo que tú quieras. Ahora, estoy trasladando eso, pero si lo empezamos a magnificar, te vas a dar cuenta que en una casa contribuyo yo para mis cosas, ¿no? Yo doy lo que necesito dar y yo, lo mío es lo mío, ¿no? No, hermano, hay que buscar el bien común. No puede ser un egoísta. Eso es egoísmo. Ahora, para poder ayudar también hay que poderlo hacer, ¿no? Platican de un hombre de un puente, el hombre estaba viendo que otro se estaba ahogando. Y el hombre quería lanzarse para ayudarlo, para que no se ahogara. ¿Sabes cuál era el problema? Que no sabía nada. Entonces, si se aventaba, pues se iban a morir los dos, ¿no? Quiere decir, hermano, que hay que preocuparnos por estar bien, pero no solamente para nosotros, para poder ayudar. Hay una frase bien común que dice que el que no sirve para servir, no sirve, ¿verdad? Tenemos que ser útiles en la vida, hermano. Siempre ser útiles. Siempre ser necesarios. Decía mi abuela, el servicial cabe donde quiera. Una persona servicial, donde quiera cabe, hermano. Y un hijo de Dios siempre debe ser servicial. Voy, ayudo y estoy. Así es. ¿Amén? Amén. Bueno, no sé por qué. Estamos en esto, ¿no? Entonces dice, no, ya voy hasta acá. Hablamos del infierno, ¿ah? Dice, si no es el infierno solamente lo que hay que temer, es la ira de Dios. La ira de Dios puede caer sobre nuestra vida en esta tierra. Si tú no tienes una cobertura real de Dios, hermano, la ira de Dios puede caer sobre ti, sobre mí. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces no se entiende la ira de Dios porque la gente dice, ¿cómo va a ser eso Dios si Dios es amor? ¿No? Sí es amor. Sí es amor y en su máxima plenitud, pero también tiene ira. Y la ira está, Él no puede faltar a su palabra, Él no puede faltar un atributo. La ira va a caer. Él sabía que la ira iba a caer sobre ti, sobre mí, pero por amor dice, pero no quiero que caiga la ira sobre ellos, entonces tengo que hacer algo. Su hijo, Él da a su hijo para que no cayera la ira sobre nosotros. Toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Jesucristo en el momento de la cruz. Toda la ira de Dios, todos los pecados, siendo el más santo de los santos, que nunca había pecado, en ese momento, todos los pecados. Fue el hombre más pecador de todos. Pero no de él, sino los tuyos y los míos. Y solamente de esa forma nosotros podemos ser salvos. Dice la palabra, la única, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todo el Antiguo Testamento fue una figura de lo que había de suceder. Había sacrificios, cubrían el pecado, pero viene el holocausto grande de una vez y para siempre. Y la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por ti y por mí. No sé si tú te has herido alguna vez, hermano, y que ves, en alguna ocasión mi hija se lastimó en el softball y le cayó la bola así y quedó este hueso expuesto. Se me corre. Está el hueso expuesto. Y tú dices, no, pues ya su manita y todo, no, porque estaba chiquita. Y cuando la vi, yo dije, ¿qué hago, no? Ya fuimos, la llevamos al hospital y todo. Pero era una herida que comparada con las heridas que tuvo el Señor no son nada, hermano. Y sin embargo, todas esas heridas que tuvo el Señor, todos los golpes, los latigazos que le dieron,
su sangre estaba, su carne estaba ya estaba todo lacerado, estaba lastimado. Yo creo que la película, la escena esa donde sale la película esta de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿va? Yo creo que está, a lo mejor es lo más aproximado terrenalmente, pero te aseguro que fue mayor. Hay una escena donde cae sobre su rostro, quedó destrozado su rostro. Simplemente imagínate la corona de espinas. No se la pusieron nada más, la enterraron. A veces andamos llorando porque nos entra una espinita. Imagínate. Que dice fue desnudado, fue clavado. Los clavos, ¿dónde se depositaron? Acá. Médicamente no puede ser porque se desgarra, ¿va? Hemos entendido que es acá. Están colgados. Imagínate todo, la falta de oxígeno, todo lo que estuvo sufriendo y todo el mundo burlándose y todo esto lo hizo por ti y por mí. Todo, hermano. ¿Cómo le pagamos? No tenemos cómo pagarle. Es como cuando queremos pagarle a nuestros padres. ¿Cómo le vamos a pagar a nuestros padres lo que hicieron por nosotros? Hacemos un intento, ¿no? Okay. Dice, toda alma que no ha sido reconciliada con su hijo está condenada. Quiere decir entonces que hay una clasificación: hijos de ira, hijos de Dios. ¿En qué parte estamos? ¿En la ira de Dios? ¿O somos hijos de Dios? Todo el que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Todo el que vive en el Espíritu es hijo de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Quiere decir que entonces tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo? Y no examinar a otros, o no juzgar a otros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Porque la salvación es personal. Tenemos que trabajar para conservar nuestra salvación, cuidar nuestra salvación. ¿Y por qué digo conservar? Porque el Señor ya dio su vida por ti y por mí. La salvación ya la tenemos, Solo tenemos que hacerla efectiva en nuestra vida. Dice, la salvación libra al alma de descender al abismo del infierno. Cristo Jesús soportó la ira de Dios para que nosotros tuviéramos que soportarlo. Ya no deberíamos soportarlo. La salvación, dice, triunfante liberación del cuerpo del pecado es su aniquilación del pecado. Dios olvida tu pecado a través de la salvación. Vamos a ver Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Por qué no retuvo para siempre su enojo? Porque su enojo su ira fue descargada. Su ira no podía ser retenida, fue descargada, pero no en nosotros, fue descargada en nuestro Jesucristo. Amén. Entonces el Señor olvida tus pecados. ¿Por qué hemos de estarlo recordando, hermano, tú y yo? ¿Por qué hemos de estar resucitando al viejo hombre? Ya no lo resucitemos, fuimos, pero eso ya quedó en el pasado. Que no te cause dolor,
que tampoco te cause orgullo. Ya no puedes remediar eso, eso ya pasó. No podemos vivir en el pasado, porque el pasado, ahora sí que, como dice redundantemente, ya pasó. Y el Señor ya perdonó tus pecados, hermano. Por muchos que hayan sido, por muy duros que hayan sido, ya hay una remisión que hizo el Señor por ti y por mí. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, lo que sí no es posible es las consecuencias, ¿no? Eso sí está complicado, pero habrá que pagarlas. David pagó las consecuencias de sus transgresiones, sí, las pagó. Tenemos que, una jovencita que se embaraza fuera del matrimonio, pecó, ¿Dios la perdona? Sí, pero hay consecuencias y hay que pagarlas, ¿no? Ok. La salvación, hermano, ya estaba en la mente de Dios. Cuando Él ve nuestra naturaleza pecaminosa, Él ya tenía un plan ideado. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Un plan excelso, puesto que ya estaba el plan de Dios para su Hijo, que fuéramos salvos. Dios Padre tenía un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Cuál era su plan? Dar a su Hijo. ¿Quiere decir que para Dios somos importantes? Claro que sí, claro que sí. Tan somos importantes que tenía un plan. Tuvo un plan. Ahora, para el Señor Jesucristo también es importante el plan. Claro, pues Él fue el que lo ejecutó. Él por obediencia, por amor a ti y a mí, derrama hasta la última gota de su sangre, es vituperiado, es burlado, es ridiculizado, es desnudado, es golpeado por ti y por mí. ¿Quiere decir que era importante? Claro que era importante. Para el Espíritu Santo, hermano, ¿es importante la salvación? Claro que sí. Esa es la parte, es la obra que está haciendo en nosotros, hermano. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra. El Señor Jesucristo se va y dice, me voy, pero voy a dejarles al Espíritu Santo, al Consolador. Y el Espíritu Santo cubre la obra a la cual fue encomendado, siendo Dios mismo, ¿verdad? También hemos estudiado eso. El Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y en mí. ¿Cómo empieza a obrar? Redarguyéndonos, confrontándonos, exhortándonos y consolándonos. Cada que tú y yo hacemos algo incorrecto, viene el Espíritu Santo. Cosa que no tienen los que no tienen a Dios. El Espíritu Santo, platicaba hace algunos jueves nuestro hermano Lalo y hacía énfasis en eso. El Espíritu Santo mora en nosotros. Antes venía el Espíritu Santo, tenía algo encomendado a un profeta, venía, ejecutaba la obra y se retiraba. Ahora el Espíritu Santo lo tenemos tú y yo, mira qué gran privilegio. ¿Qué tienes que hacer para tener a Dios en tu vida? ¿Qué tienes que hacer para relacionarte con Dios? Lo único que tienes que hacer es en ese momento ponerte a orar. Y en ese momento tienes una comunión con Dios. Mira qué bendición, qué privilegio. Pero luego no lo aprovechamos, ese es el problema. Entonces, para el Espíritu Santo es importante, claro que sí. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Mira, vamos a ver Hebreos. Hebreos 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Quiere decir, la palabra nos indica aquí que no descuidemos nuestra relación con Dios, hermano. No nos separemos de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué nos separa de Dios? Dice, no lo dice literal la Biblia, pero el que lee la Biblia normalmente y no la lee, pues ya es pecado, porque tú no estás relacionando con Dios. Tenemos que, la palabra es el alimento que nosotros tenemos que tener diariamente. Si tú no lees la Biblia diario, hay un problema en tu vida espiritual.
tenemos que alimentarnos diariamente. Tenemos, de la misma manera que comemos, ¿no? Comemos diariamente, ¿no? ¿Cuántos días puedes dejar de comer? ¿Cuántos días puedes dejar de respirar? ¿Cuántos momentos? El otro día iniciamos un culto y les digo, hermanos, no respiren, aguanten la respiración. Y están así, ¿no? Y pues no aguantamos. Hermanos, Dios es nuestra respiración. No debemos de aguantar ni un minuto sin Dios. Dios debe estar en nuestras vidas siempre, siempre, siempre. Cuando nosotros conocimos a Dios, ya no somos nada nosotros. Ahora Dios es el que debe prevalecer. Jesús es el que debe prevalecer en nuestra vida. Amén. Es importante para las almas perdidas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Lucas 16. Lucas capítulo 16. Versículo 25. Amén. Ok, vamos a leer del 25 al 31 y ahorita lo platicamos. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante dentro de los muertos. Dice entonces que es importante para las almas perdidas. Pues en este caso el rico era un alma perdida, ya perdida, estaba en el infierno. Aquí en la tierra estaba en una posición diferente, ¿verdad? Aquí en la tierra el rico despreciaba a Lázaro. Lázaro era un pordiosero, ¿verdad? Un mendigo, ¿no? Y seguramente cuando le daba limosna, pues hasta la aventaba, ¿no? Con tal de no tener contacto con él. Y lo humillaba, y lo menospreciaba. ¿Qué pasó? Ya en el terreno espiritual. El rico estaba en el infierno y Lázaro estaba. Y le dice: deja que Lázaro meta el dedo en el agua y me lo ponga en la boca. Mira qué tremendo, ¿no? O sea, después de verlo despreciado, de no verlo, ahora hasta quería que mojara. ¿A qué grado tenía sed? Que quería que mojara su dedo para ponerse en la boca, ¿no? Y cuando vio todo eso, seguramente al rico le habían hablado de Dios, ¿no? Seguramente sabía lo que iba, de oída, ¿no? Pero ahora lo estaba viviendo. Y cuando lo estaba viviendo se preocupó y dice: deja que vayan a decirle a la gente que yo amo, ¿no? Bueno, lo dice mucho para ofrecer. Deja que vayan a decirle. ¿Y qué le dijo Dios? Contestó Abraham, ¿verdad? Abraham. ¿Qué le dijo Abraham? Ahí están los profetas. Allá hay alguien que está predicando, ¿no? Si no escuchan, no, pero si va alguien de aquí, pues ellos van a escuchar. Dice: aunque reviva un muerto y les diga de todo, no van a hacer caso. Dios no deja a nadie sin escuchar su palabra. Todos lo van a conocer. No hay un rincón en la tierra que no conozca su palabra. Porque Dios es justo, ¿no? Entonces el rico estaba preocupado por la salvación de la gente que él amaba, ¿no? Ni tú ni yo, ni estamos y ni vamos a estar, en fe lo declaro, en el infierno. Pero estamos aquí y hay que hacerlo. Los que tenemos el privilegio de tener un cargo, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, como ancianos, como diáconos, como lo que sea, tenemos una gran responsabilidad.
si nosotros hacemos bien las cosas. Tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros compartimos bien la palabra, la sangre de ustedes va a ser reclamada a nosotros, ¿no? Pero les tengo una buena noticia. Ustedes también, porque está la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Quiere decir que no solamente para uno, sino también para ustedes, de manera menor, ¿verdad? Pero todos tenemos esa responsabilidad. Dale gracia, lo que recibiste de gracia. No te detengas. A veces por pena y o a veces porque es, híjole, es que me van a decir que soy aleluya, mejor no digo. Y somos cristianos de la secreta, ¿no? Es que siempre que platico de cristianos de la secreta, porque hubo un temblor muy fuerte y estaba un hermano, ¿no? Estaba en un rincón y estaba orando. Y se acerca otro corriendo y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orando, es que soy cristiano. Dice, yo también. O sea, siempre trabajaban juntos y nadie sabía que era cristiano. Y en ese momento se pone, porque cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando fue la pandemia, todo el mundo buscaba a Dios. Todo. No pasó la pandemia y todo volvió a la normalidad. Busquemos a Dios con la cartera llena o con la cartera vacía. Busquemos a Dios parados, postrados en una cama. Busquemos a Dios cuando todo está bien con la familia y busquemos a Dios cuando no está bien. ¿En dónde se va a manifestar el poder de Dios si no es en las pruebas, en las tribulaciones, en las situaciones difíciles? ¿Qué pasaría si tuviéramos todo de parte de Dios, hermano? No buscaríamos a Dios. A un hijo que le dan todo lo llevan a la destrucción. A un hijo que ama no se le da todo. Tiene que aprender a valorar. ¿Quieres un carro? Ok, ahorra. Cuesta, por decirlo, ¿no? Cuesta 200,000 pesos el carro, porque ya no hay más baratos. Nuevos, ¿no? Por lo menos. Junta tú 100 y yo te junto 100. ¿No? Por lo menos. Ya por lo menos valora, ¿no? Tenemos que, dicho sea de paso, tenemos que enseñarnos a valorar. Ok. La salvación, hermano, es lo más importante. ¿Tu salud es importante? Claro que sí. ¿Pero de qué te sirve la salud si no tienes salvación? ¿Las riquezas materiales son importantes? Claro. ¿Pero de qué le servirá al hombre hacer riqueza si pierde su alma? La prosperidad ¿es importante? ¿Es buena? Sí es buena. Sí es buena. Cuando tú haces las cosas honestas y ganaste trabajando y limpiamente y en lugar de tener que pisar a alguien para poder subir, ayudaste, o con esa persona subiste, es bueno. Si lograste una empresa para darle trabajo a otros, es una bendición, ¿no? Pero la prosperidad, mala vida, tarde o temprano hay consecuencias. El diablo, dicho sea de paso, también da riquezas, pero hay que pagar un precio, y el precio es grande, pues tu alma. Entonces, ¿ves qué importante es la salvación? Es lo más importante que tenemos, y por lo tanto hay que valorarlo. Eso ya desordené como siempre. Ya hablé del egoísmo, ¿verdad? Sí. Una parte de la salvación es ser liberado del egoísmo. No seamos egoístas, hermanos. Pensemos en otra cosa. Mira, es difícil entender esto, pero no debemos ser egoístas en toda la vida. Pero en tu cuestión de tu salvación, no es que sea egoísta, pero es que eso es personal. Por más que quieras tú jalar y no quiere, hay una parte de la Biblia que dice que cuando no te escuchen, sacude tus sandalias, date media vuelta, ¿no? Porque a veces nos afanamos tanto en algo que perdemos de visión hasta nuestra misma salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. La salvación es personal. Juan el otro día nos enseñó de la puerta estrecha, ¿se acuerdan? Es un torniquete, hermano. Vamos a ir entrando uno por uno. Hay una parte de la Biblia que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y la gente dice, yo me gano de esa promesa.
Pues sí, pero no es agarrarse de la promesa, hay que trabajar. Primero, ¿cómo trabajamos, hermano? Dando testimonio. ¿Cómo le dices a alguien que lea la Biblia si tú no la lees? ¿Cómo le dices a alguien que ore si tú no oras? ¿Cómo le dices a alguien que no sea iracundo si tú eres bien iracundo? ¿Cómo le dices a tu hijo que no fume si tú fumas? ¿Cómo le dices a tu hijo que no tome si tú le mandas a traer los caguamas? No, porque a veces es así. Aquí precisamente, me acuerdo que por aquí, por una de las calles, vivía un amigo de mi juventud y él respetaba mucho a su papá, decía, ¿no? Entonces cuando tomaba, le decía a su papá, no tomes frente de mí. No, papá, perdóname. Y se volteaba. Ese era su perdón, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el papá era del escuadrón, ¿no? Aquí de la muerte, ¿no? ¿Sí saben por qué manejan los escuadrones de la muerte, no? Pues son diferentes grupos de alcohol, de gente alcohólica, y se les escuadrón de la muerte, porque por el alcohol se van muriendo uno por uno. A veces de 12 no, pero normalmente de uno. Entonces él así respetaba a su papá. Voltees, hijo. No, Dios nos ve en todo momento. Cuidemos nuestra salvación. Amén. Déjame ver cómo terminamos esto. Hay una frase que dice, se puede perder una batalla, pero lo importante es ganar la guerra, ¿no? Así dice. Pero en el caso de la salvación, no se puede perder la batalla. Tenemos que ganar la guerra. Todas las batallas tenemos que ganarlas. Ahora no es nada imposible, porque tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hay problemas, situaciones que no hemos ganado, pues sí, hay que orar, hay que orar. Hay cosas que no podemos hacerlas nosotros, hermano. Hay que entender que no todo está en nuestras manos. Hay cosas que tú debes de hacer y hay cosas que... Lo más importante lo hace Dios. Tú vas tu parte, ¿no? Tú chambéale, trabájale, va. Yo siempre digo, fe, disciplina, igual a éxito. Fe, disciplina, igual a éxito. Pero a veces no tienes fe y a veces no tienes disciplina. Porque disciplina es ser constante, perseverante. La gotita cae sobre la piedra y tú le ves las primeras gotitas que le van a dar hacer a la piedra, ¿no? No, termina haciéndole un hoyo. Y la constancia de la gota. Y te lo digo porque fuimos a San Juan de Ulúa hace tiempo y hay una gotita que cae y sigue cayendo. ¿Y qué crees? La roca está y está ya el hoyo. Podemos ser tan perseverantes, hermano. Si tú oras y sientes que Dios no te responde, síguele, síguele. Y si tú le pides algo a Dios y no te lo ha dado, síguele, síguele. Y te digo una cosa, cuando te olvides de eso y ya no te has afanado, Dios te lo va a dar. A veces tú te afanas, no, yo quiero eso. Y pase lo que pase, voy a tener un carro nuevo. No, cuando menos te afanes, Dios te lo da. La vida, hermano, yo me estoy ministrando con ustedes, ¿verdad? Pero la vida, hermano, a veces la complicamos nosotros. Y decíamos ese rato el ejemplo del infierno, ¿no? Los infiernos a veces los creamos nosotros. Tenemos que tener prudencia, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amorosos. Decía San Agustín, ama hasta convertirte en lo amado. Que la gente no tenga otra forma de tratarte sino con amor. Hay gente que no hay forma de tratarla de otra manera, porque es gente buena. Tienes que ser irreprensible. Si tú eres irreprensible como varón, no te va a poder decir nada a tu esposa. ¿Y sabes qué? Ahí vas a ganar su confianza y vas a ganar la autoridad y entonces todo va a caminar en el orden de Dios. Pero tenemos que ser irreprensibles, ¿no?
Al 100% no creo, ¿verdad? Pero por lo menos un 99.9, ¿no? Tenemos que hacer nuestro esfuerzo, ¿no? A los hombres Dios nos dio dos cosas. Somos hijos de Dios y somos hombres. El problema es que a veces no somos hombres. Un hombre es capaz de dar la vida por su esposa. Así lo dice. Varón, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia y la amó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, así es. Si no eres capaz de eso, estás fallando, ¿no? Y que hay batallas y todo, sí, hermano. Dicen en son de broma que las únicas batallas que se ganan oyendo o quedándote callado es con las mujeres. Pero no es eso, hay momentos prudentes, hermano. Si entras y te enganchas en la rebatinga en ese momento, va a haber problemas. Mejor te esperas, se calman las cosas. Si hay demasiada ira, pues ve y pégale a la puerta o algo, ¿no? Y luego ya regresa tranquilo, platica, hablamos pausadamente, a lo mejor, no a lo mejor, sino lo más importante, como hijos de Dios, oramos, ponemos en manos de Dios esto, empieza el Espíritu Santo a obrar en cada uno y empieza a haber prudencia. Y eso de broma te digo, a lo mejor ahora termina peleándose porque cada quien quiere tener la culpa. Hay tanta prudencia que no, pero eso es broma. Hay un equilibrio, hermano. ¿Sí? Amén. Valoremos, hermano, valoremos la salvación que el Señor nos da, que ya nos dio. Cuidémosla, seamos perseverantes. Dice la palabra, solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿De qué sirve que tú ves la tierra, la deshiervas, la preparas, empiezas a poner la semilla, después empiezas, ahora sí que a regar la tierra, no a regarla, y ya riegas y tienes que esperarte el tiempo prudente? Pero si ves que pasa unos días y no ves fruto, dices, ya lo dejo, ya me voy. Pero si sabes esperar, empieza a dar fruto. ¿Y de qué sirvió que preparaste, trabajaste en el sol y todo, si no te esperaste a dar fruto? La carrera en Dios empieza aquí y termina aquí. Y el que no llegue aquí es como si no hubiera hecho nada. Aquí es ganar. Nada de que pues medio gané. No, tú tienes que ganar. En las cosas de Dios tienes que ganar. ¿Hay batallas? Sí, hay batallas. Pero si tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Busquemos de Dios. Y que sea una exhortación bien profunda en tu corazón. Busquemos de Dios. No hay nada que valga la pena más que Dios. Porque cuando tú estás bien con Dios, todo te empieza a ir bien. A veces te pueden salir las cosas bien. Pero si no estás con Dios y te salen bien, ¿está raro, no? ¿Cómo es eso? El diablo. El diablo te engaña. Pues estoy bien, todo está saliendo bien, no necesito de Dios, no voy a la iglesia, no pasa nada, no esto, no leo, no pasa nada, tengo dinero. Pero algo está mal. Seguro algo está mal porque no hay congruencia. Tenemos que revisar que haya una lógica. Nuestra situación espiritual está bien, lo demás viene por añadidura. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para orar, hermanos. Darle gracias a Dios, pero que Dios nos haya dicho algo. Que lo demás te lo diga el Espíritu Santo. Amén. Muchas cosas. Pero creo que lo que debemos de extraer de lo que platicamos el día de hoy es que debemos de valorar la salvación. Es lo más importante. Es lo más importante. No es cualquier cosa, no es hablar cualquier tema. Puedes hablar de muchos temas y divertidos y interesantes y todo, pero hablar de la salvación es tu vida. Y es tu vida terrenal y es tu vida eterna. Han sucedido serie de acontecimientos. La semana pasada, el domingo, murió un amigo que era casi como nosotros, bueno, como mi sobrino, pero tenía yo mucha estimación.
Luego, el día de ayer muere la mamá de Jesús, del esposo de Carla. Y fuimos allá, ahí estuvimos allá. Y te das cuenta, también murió un señor de la calle, ¿no? Ahí de nuestra calle. Y te das cuenta qué tan frágiles somos. Aquí no es cuestión de edad, no es cuestión ni siquiera de salud. Porque hay gente que está muy bien de salud y le atropella. Hay gente que está muy enferma y Dios no permite que muera. A veces nos sirve de consuelo una frase que dice que a veces el cuerpo no muere porque el alma se está purificando, ¿no? A veces sirve de consuelo. Y a veces puede ser que sí, pero a veces no. A veces todavía hay que pagar consecuencias. Entonces, decíamos que la vida es muy frágil, somos muy frágiles, hermano. Y si nosotros no cuidamos nuestra salvación, y en cualquier momento partimos, ¿qué cuenta vamos a rendir? No quiero ponerte lo trágico, pero si en este momento nos fuéramos con el Señor y estamos ante un juicio, porque va a haber un juicio donde nos van a sacar nuestras cuentas y que te digan, no, pues tú no pasas. ¿Qué significa si tú no pasas? Al infierno y la ira de Dios cae sobre ti. ¿Qué pasaría si el Señor nos llamara el día de hoy? ¿Cómo está nuestra vida? De la misma manera que a veces tú la libraste en una ocasión y luego dices, como cuando sucede alguien un accidente y no muere, ¿no? Volvió a nacer. Y pasa una semana y eso lo hizo meditar y cambiar ciertas cosas de su vida. Pero a la otra semana ya voy a hacer lo mismo. No, hermano, Dios es un Dios de oportunidades, pero no sabemos cuál es la última oportunidad. Por eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Había una canción que siempre me gustaba en el mundo, se llama Mi Manera. Siempre me gustaba oírla y todo. Digo, me gusta oírla, ¿no? Pero te digo una cosa, vivir a tu manera es lo peor que te puede pasar. Tenemos que vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Amén, así sea. Los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios son mejores que los tuyos y los míos. Amén. Amén. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria hoy y siempre, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos gracias, Dios, por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios. Porque tu amor y tu misericordia son eternos. Porque tu amor y tu misericordia son para siempre, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, tener un plan redentor para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos tenías en tu mente desde antes que llegáramos a este mundo, Padre. Porque, Señor, en tu infinito amor tienes algo preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no podemos con nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a entender y a valorar primeramente lo que hiciste por nosotros, Padre, al dar a tu Hijo. Y a ti, Señor Jesucristo, al ver derramado hasta la última gota de tu sangre para que pudiéramos ser perdonados. Y a ti, hermoso Espíritu Santo, por guiarnos, por hacer tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Siempre estás con nosotros. Siempre, Padre. En este tiempo estamos relacionados contigo a través del Espíritu Santo, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú estás anhelando que nosotros vayamos contigo, Padre. Seguramente estás retrasando tu venida, Padre, porque quieres que todos seamos salvos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que tenemos que ser perseverantes, constantes y valorar lo que tú ya nos diste, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Y sabemos que somos muy limitados para expresar tu palabra y por ello te pedimos que sea tu Espíritu Santo